Bueno, muy buenos días a todos, gracias por estar aquí, estamos muy contentos con su presencia. Vamos a hablar un poquitico de lo que es la agenda. Entonces, ahorita en la mañana tenemos 3 intervenciones, a las 12:40 aproximadamente, empezamos un poquito tarde, pero hacia las 12:40 vamos a tener una hora de almuerzo. Retomamos, ojalá podamos empatar a mediodía para empezar puntual, ¿no? A la 1:40. Bueno, como primera intervención de la mañana de hoy, vamos a darle la bienvenida a Joana Rocha. Mientras Joana sube, vamos a leer una pequeña biografía de ella. Joana es abogada especialista en Derecho Internacional, magíster en Estudios Políticos Latinoamericanos, docente universitaria y cofundadora del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, donde se desempeña como coordinadora del área de litigio. En su labor de integrante de Tierra Digna, acompaña a comunidades afectadas por la implementación de proyectos mineros e infraestructura y la representa en procesos de exigibilidad y defensa de los derechos ante instancias nacionales e internacionales. Démosle una bienvenida, por favor, a Joana. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Este es un salón muy grande y somos más bien pocos, entonces yo creo que la idea es que en esta mañana podamos tener una charla muy cercana. Tal vez la disposición de este atrio no nos lo permita, o en la estética no pareciera ser muy cercano, pero yo espero que justamente a lo que nos mueva esta jornada de la mañana sea eso. Yo quiero empezar por agradecer siempre los gestos generosos y solidarios de las personas que acá en Estados Unidos acompañan y siguen lo que viene ocurriendo en el país. Creo que hoy estamos reunidos justamente para hablar de una pasión y pues unas convicciones entrañables, y es que en el país era hora de no solamente hablar de paz, sino construir paz. Mi intervención la concentraré realmente en lo que pues a todos nos ha juntado el día de hoy, es justamente entender qué es lo que está pasando con los diálogos de paz, pero qué subyace a esos diálogos que hoy se están desencadenando en La Habana, pero que hoy realmente representan un desafío para todo el país, ¿no? Yo he propuesto una presentación en la que hagamos una mirada o nos concentremos más bien en algunas de las propuestas y reflexiones que se vienen generando en comunidades y territorios frente a lo que hoy es el mayor desafío para Colombia. En esta presentación yo quisiera señalar por lo menos 3 cosas de entrada. Lo primero es que como hace muchos años no lo veíamos en el país, y tal vez yo me atrevería a afirmar que como nunca antes lo ha conocido la historia, estamos en un proceso de construcción, una paz que involucra a distintos sectores, y que a donde tiene que llevarnos este escenario en el que estamos es a concluir estos diálogos de paz con una suscripción de acuerdo. Desde hace muchos años muchas de las comunidades, muchos de los sectores, muchos de los actores políticos en el país insistíamos en que la única manera de dar una respuesta al conflicto armado, social, político y económico era una alternativa negociada, una solución política a ese conflicto. No era una salida militar, como lo conocimos en las últimas administraciones. La única salida real para dar avance a lo que ha venido aquejando al país era una salida como la que hoy se ha venido construyendo. Entonces, nuestra primera gran reflexión es: nosotros necesitamos seguir adelante, nosotros necesitamos lograr un acuerdo entre los grupos armados, pero además necesitamos lograr la incorporación de esos acuerdos en una lógica en la que participen todos los sectores, porque aquí lo que tratamos es no solamente poner fin a los fusiles y al intercambio de hostilidades militares, sino que necesitamos resolver las causas estructurales que han generado este conflicto. Lo segundo es que de cara a construir a resolver
esas causas estructurales que han generado el conflicto en el país, desde muchos territorios se viene hablando de un concepto, y es un concepto en el que la paz no es solamente la suscripción del acuerdo entre los actores, sino que es una paz que se pueda reivindicar y vivir en los territorios. Hay quienes hablan de paz territorial, pero este es un concepto a veces problemático, o bueno, como en nuestro país todo pareciera ser problemático, entonces este es un concepto al que vienen ligadas muchas perspectivas, ¿no? Pareciera ser casi que se convierte en una nueva categoría conceptual en los centros de pensamiento. Y entonces uno podría decir, no, entonces los sectores de la ganadería piensan que la paz territorial es que ellos puedan seguir adelante con su negocio, que se consoliden las causas estructurales del despojo, o eso también podrían ser las condiciones de tranquilidad para los inversionistas que se han beneficiado directamente del conflicto. Pero para las comunidades la paz territorial en realidad se construye en la lógica de asegurar que las poblaciones puedan permanecer en sus territorios y que todas aquellas motivaciones de tipo económico, político e incluso social que han promovido la concentración de la tierra sean resueltas y sean resueltas a favor de los más vulnerables. Entonces, desde esa perspectiva uno creería los desafíos que enfrenta la paz en Colombia son muy altos, son excesivamente altos, porque lejos de nosotros encontrarnos hoy en un punto en el que podamos decir que las causas estructurales del conflicto se han resuelto, pareciéramos vivir en un país donde las causas estructurales no solamente se han profundizado, sino que parecieran irse consolidando. Y esa es una gran preocupación en distintos territorios. Yo creo que es una gran preocupación para quienes creemos que este proceso de paz tiene que seguir adelante y ser una de esas, estar compuesto de todos los pasos que efectivamente un día nos permitan disfrutar de un país democrático, pluralista, donde la participación se ejerce sin violencia. Entonces, dicho eso, yo quisiera tan solo abrir, digamos, mi presentación con un ingrediente, y es, dentro de esas causas estructurales sí está la concentración de la tierra. Y hoy frente a ese tema es muy particular que sigamos teniendo un debate con el gobierno nacional, y es qué tanta cantidad de tierra fue acumulada en el marco del conflicto, ¿no? Qué tanta cantidad de tierra fue despojada. Y entonces, pese a que en espacios como la Mesa Nacional de Seguimiento del Desplazamiento Forzado se hablan de unos subregistros, ¿no? Se hablan de unas cifras que oscilan entre 6 y 8 millones, pues el gobierno sigue dando una discusión. Y entonces, con distintos estudios, el gobierno dice, solamente en Colombia han sido despojadas efectivamente 1 millón de hectáreas. Y eso lo han dicho en documentos oficiales, y recientemente estamos en la comisión, lo dicen frente a una instancia internacional como es este organismo. Y frente a esa instancia, digamos, nos dan cuenta de cuáles son las acciones que el gobierno ha desencadenado para restablecer los derechos sobre 1 millón de hectáreas. Y ahí el panorama, digamos, es desalentador, porque buscando la resolución de las causas estructurales del conflicto, nosotros nunca podríamos decir que el conflicto en Colombia se generó por poseer 1 millón de hectáreas. En un país que tiene 115 millones de hectáreas, donde tan solo 20 o poco más de 20 millones de hectáreas están destinadas para la minería, imagínense que nosotros estemos hablando de que resolvemos el problema de la tierra restituyendo 1 millón de hectáreas. Esa es una primera pregunta o un primer aspecto que genera varias inquietudes frente a lo que significa seguir adelante con la institucionalidad buscando resolver las causas estructurales del conflicto. Y lo segundo es que aún en ese universo limitado de hectáreas, en ese pequeño espacio que el gobierno reconoce son las que han sido efectivamente despojadas, con los mismos estudios que hace hoy la Unidad de Restitución de Tierras, el panorama es altamente desalentador, porque dentro de un universo priorizado para la restitución, la misma unidad ha encontrado que existe un traslape
de esas tierras con grandes proyectos extractivos. Y entonces, en el 50% de esas tierras existen proyectos de hidrocarburos, de represas o hidroeléctricas y de explotación minera de diversos materiales. Y entonces cuando ustedes piensan en la restitución en esas zonas donde ya hay proyectos extractivos, pues lo evidente o lo que salta a la vista es que la restitución en esa zona no va a ser posible. ¿Por qué? Porque ya está instalado un proyecto que no convive con otro tipo de actividad humana. Y las personas que tendrían derecho a esa restitución, pues tendrán que ser compensadas, como dice el gobierno nacional, con tierra en otros lados o con unas medidas económicas que les permitan reconstruir la vida en otros lados. Entonces, dicho eso, yo quisiera llamar su atención en que si nuestro gran desafío es construir y avanzar hacia las bases de una paz territorial, las tareas por hacer son muchas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, nosotros no podemos permitir que la idea de la paz territorial sea caricaturizada, digamos, en el marco de lo que hoy viene siendo transformado en Colombia. Yo quisiera tan solo ilustrar algunas de las cosas que yo quiero compartirles con un ejemplo. Esto es el departamento del Cesar. Lo que ustedes ven a su... ¿Cuál es esa? Izquierda. A su izquierda es el departamento del Cesar con unos puntitos negros en el centro. Esos puntitos negros es lo que hoy se conoce como el distrito minero de La Jagua. El distrito minero de La Jagua es el mayor productor de carbón hoy del país. Yo sé que en los imaginarios tenemos la idea de que son otros departamentos, pero no. La mayor cantidad, las mayores toneladas hoy salen de Cesar. Y lo hace importante no porque sea el mayor productor, sino por los efectos que hoy la población está viviendo producto de este tipo de actividad extractiva. Lo que ustedes ven a su derecha es un mapa del Cesar todo pintado de rojo. ¿Eso qué es? La proyección de la ampliación minera en el departamento. ¿Queda algún polígono sin colorear? Muy pocos. Muy pocos. Y eso sin mencionar que esta es una zona, por lo menos ambientalmente reconocida por la ley segunda del país como una zona de reserva forestal, donde está la serranía del Perijá, donde está el complejo cenagoso más importante de Colombia, que es el complejo cenagoso de la Zapatosa, y que además es una ecorregión que se conecta con la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero eso solamente como datos ilustrativos. Lo siguiente es, eso que ven ahí es el distrito minero de La Jagua. Hoy está en proceso de explotación, más bien, hoy tiene títulos sobre más de 15 minas en ese territorio. Sin embargo, las que ustedes ven resaltadas en ese mapa son las que hoy están en explotación y las que hoy además están involucradas en una cosa sin igual en el país, y es la generación de unos niveles de contaminación a tal nivel que hoy el gobierno nacional ha declarado que toda esa zona y todo el departamento de Cesar, a causa de esa contaminación, es área fuente de contaminación atmosférica. Esto es el mismo complejo visto desde una foto satelital. Aquí estamos viendo aproximadamente 12.000 hectáreas que han sido destinadas a la explotación minera a gran escala, más imágenes de lo que es una operación de estas dimensiones para que ustedes se hagan a la idea de que no es una operación pequeña. Y es una operación que no solamente se realiza en el departamento del Cesar, sino que se realiza en una lógica integrada, se realiza en otros departamentos, porque uno es el punto de extracción del material y otro es el punto de exportación, porque este material se produce justamente para ser exportado a otros países en el mundo. Y toda esta es una operación a cielo abierto, de ahí que la contaminación no sea una contaminación menor. Esto que ustedes están observando es el centro de acopio del carbón que ya ha sido extraído de Cesar y que está siendo recolectado en Santa Marta para ser llevado a los buques que lo transportarán a Estados Unidos y a los puertos de Europa. También esta es la operación portuaria, y yo lo que quiero llamar su atención es, esta es la producción total de carbón que se genera en el país y la participación de las empresas que operan en Cesar, Prodeco y Drummond, que son, una de ellas es norteamericana y la otra es suiza. Esto que ustedes van a ver acá es cómo el distrito minero de La Jagua no está puesto en una zona
natural únicamente destinada a la explotación minera, sino es una zona natural habitada por gente. Entonces ustedes observan ahí aproximadamente 9 poblados, 3 de ellos rodeados por las minas. Los 3 poblados que estaban rodeados por las minas son Atillo, Plan Bonito y Boquerón, todos ellos en proceso de reasentamiento por razones de contaminación atmosférica. Reasentamiento es la palabra que ha utilizado el gobierno nacional para denominar la expulsión del territorio de estas personas a causa de unos niveles que hacen insostenible la vida en el territorio donde ellos ancestralmente habían habitado. Estas son fotografías tomadas por la comunidad para que ustedes puedan tan solo dimensionar el tipo de material particulado con el que ellos conviven diariamente. Este es el material particulado visible, pero hay un material particulado que se produce a causa de la explotación de carbón, que es invisible, pero que es además el más perjudicial para la salud humana. Y esta actividad no es una actividad que solamente afecte atmosféricamente las zonas donde se realiza, sino que es una actividad sedienta, es una actividad que consume muchos volúmenes de agua. Y ustedes en esta gráfica lo que observan es un aumento progresivo con el aumento de la explotación en el consumo de las fuentes hídricas. Son fuentes que en principio, pues hoy de acuerdo a la legislación nacional, pues han permitido que tengan un uso prioritario para las industrias extractivas. Y lo que ustedes ven acá es un análisis que nosotros hicimos tan solo de la zona que rodea una de estas comunidades, Boquerón, donde 16 cuerpos hídricos han sido desviados para propósitos industriales de las minas que operan en la zona. Esto se los digo ¿por qué? Porque ese panorama que se vive en Cesar es una de las muestras de cómo no solamente se transforman los territorios, sino que se transforman las vidas de la gente. Y es una de las herramientas en las que progresivamente ha avanzado y se ha consolidado lo que nosotros denominamos el despojo para el extractivismo. Esta es una actividad que lleva más de 27 años ejerciéndose en el país. Hoy es una actividad reconocida por el Estado como una actividad de interés nacional y es una actividad que hoy, por razones de sus impactos, fuerza a la gente a salir del territorio. Esta es una orden que ha dado el gobierno nacional desde 2010, que le dijo a las empresas que operan en esta zona que tienen que reubicar a la gente para que las personas ya no estén expuestas. La gran pregunta que surgiría cuando una situación de contaminación como esta se ha consolidado es ¿y por qué el gobierno nacional, en la búsqueda de proteger la vida y la integridad de la gente de la contaminación, como parece decirlo en estas órdenes que dio en el año 2010, esperó tanto tiempo para tomar una medida protectora de la vida? ¿O por qué esperó que la actividad minera creciera a tal punto que generara este tipo de impactos y que forzara a la gente a salir del territorio? Pero tanto más, ¿por qué el gobierno nacional está pensando en ampliar la actividad minera, como yo les mostraba en el segundo mapa, pintadito de rojo, cuando esta actividad que hoy se produce en los puntos negros que veíamos al inicio está generando este tipo de impactos? ¿Acaso la perspectiva del gobierno nacional es dejar despoblados los territorios para hacer prevalecer la actividad minera? Esto que están viendo ustedes aquí es el mapa de los actuales títulos mineros en Colombia. Estamos hablando de poco más de 5 millones de hectáreas que tienen título minero vigente. Eso significa que está en explotación o que pronto va a iniciar la explotación. Esto que ustedes ven acá lo verde, son nuevas solicitudes de títulos mineros y ascenderían a aproximadamente 7 millones de hectáreas de ser concedidos todos ellos, pero esto que ustedes ven acá es la nueva política pública del gobierno Santos, donde ha diseñado una figura que se llaman las áreas estratégicas mineras. En el nuevo Plan Nacional de Desarrollo se llaman áreas estratégicas minero-energéticas, donde combinan no solamente la minería, sino otro tipo de proyectos extractivos que generan energía. Aquí estamos hablando de más de 20 millones de hectáreas y estas 20 millones de hectáreas estarían en proceso de subasta pública a inversionistas que puedan garantizar la explotación más eficiente de estos territorios. Esto significó la creación de 516 bloques mineros sobre este millón de hectáreas, sobre esta cantidad de millones de hectáreas que ustedes ven en la diapositiva. Si ustedes quisieran hacer un ejercicio
pues un ejercicio ligero de proyectar cuáles serían las consecuencias en estos territorios cuando una explotación de 27 años, reconocida como de interés nacional, pero además calificada como una de las más ejemplares del país, hoy está causando desplazamiento forzado por desarrollo, uno diría, ¿será que ese sería el destino que le pueden esperar a estos otros territorios que están a la puerta de ser otorgados para la explotación en Colombia? Si la pregunta en el análisis ligero definitivamente nos lleva a, sabemos que son actividades invasivas y sabemos que son actividades que pueden generar una transformación territorial que eventualmente podrían tener efectos similares, este no es un escenario en el que podamos decir estaríamos resolviendo las causas estructurales del conflicto. Lo que estaríamos haciendo es profundizar las causas no solo de la desigualdad, sino del despojo de derechos en el país. Hay un problema adicional, y es que estos proyectos no solamente pueden agudizar ese escenario nefasto y muy poco constructor de una paz territorial, sino que estos son proyectos que se han venido combinando con una serie de estrategias de seguridad que no solamente han hecho una gran aportación al conflicto, sino que también han contribuido en la generación de una crisis en derechos humanos aún más alta. Lo que les quiero contar es que desde hace poco nosotros tuvimos conocimiento de la existencia de unas relaciones de cooperación para la seguridad entre empresas extractivas y el Ministerio de Defensa Nacional. Que tuvimos conocimiento de esta información no de manera abierta y desclasificada, sino solamente parcial en un periodo, que es el que ustedes ven subrayado, entre 2010 y 2013. ¿Cómo tuvimos acceso a esta información? Lo hicimos a través de distintos mecanismos de acceso a la información, donde siempre nos contestaban que la información que estábamos requiriendo era información clasificada por ser de seguridad del Estado, y tuvimos que acudir a funcionarios públicos que requirieran al Ministerio de Defensa la desclasificación de esta información. Lo conseguimos a través de un senador de la República, Iván Cepeda, y de la Contraloría General de la República. Cuando ya pudimos tener conocimiento de esa información, nos dimos cuenta que tan solo en ese periodo varias empresas mineras habían suscrito 103 convenios de seguridad. 103 convenios que tenían no solamente el propósito de pagar unidades militares generales por todo el país, sino también el propósito de financiar unas unidades especiales previstas desde 2001 para resguardar proyectos extractivos, que son los denominados batallones energéticos y viales, pero además para facilitar la implementación de unidades militares al interior de algunos de esos proyectos extractivos. Y cuando empezamos a hacer el análisis nos dimos cuenta que algunas de las empresas más conocidas por su explotación eran las empresas que más aportaban a este tipo de convenios. Una sobresaliente fue Cerrejón, otra fue Trumont, que opera en el departamento del Cesar. Y cuando nos dimos cuenta de esto, nos dimos cuenta que tan solo en ese periodo estábamos hablando de más de 45.000 millones de pesos colombianos. 45.000 millones de pesos que estaban siendo entregados por estas empresas al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional principalmente. Luego nos encontramos que cuando hacíamos un análisis en libras o en dólares, bueno, eso es muchísimo dinero, algunos de los proyectos que estaban resguardando estas unidades militares eran sí el Cerrejón, sí las minas del distrito minero de La Jagua que les mostré hace un momento, y en algunos territorios ningún proyecto extractivo. Ese es el caso de Anglo-Gol Ashanti. Y cuando uno se pregunta ¿por qué entonces las empresas están pagando dinero al Ministerio de Defensa si no tienen ninguna infraestructura que resguardar? ¿Qué es entonces lo que están resguardando las empresas? En verdad, la finalidad declarada de estos convenios es resguardar esa infraestructura, como parecieran decirlo los convenios. Cuando ustedes miran el contenido de esos instrumentos
casi que confidenciales, más bien no casi, sino absolutamente confidenciales, ahí hay dos cosas que saltan a la vista. Uno, la motivación, y es, bueno, estamos en un país en conflicto armado y entonces las empresas necesitan seguridad para sus operaciones. Y dos, el riesgo que evalúan para la gente, perdón, el riesgo que evalúan para el convenio es solamente el riesgo de las empresas. Nunca se pusieron a calcular cómo batallones energéticos y viales, cómo unidades pagas directamente por estas empresas y cómo unidades instaladas en esas empresas estaban generando una violación a derechos de las personas. Lo que nosotros hallamos en una investigación reciente que hizo Tierra Digna, que está en nuestra página web y se llama Seguridad y Derechos Humanos, ¿para quién? Voluntariedad y militarización como estrategias de control de los territorios, les invito a leerla. Nosotros nos encontramos con que por lo menos estas unidades han participado en ejecuciones extrajudiciales de personas que se han opuesto directa o indirectamente al establecimiento de estos proyectos extractivos, que han participado en detenciones arbitrarias de la misma población, que han participado en bombardeos, en confinamientos y en desplazamientos forzados de poblaciones que están aledañas a estos proyectos o al área de influencia de estos proyectos, y que todas estas son acciones que están sin justicia, que están en la impunidad. Cuando nosotros tan solo pensamos que esta es una manera progresiva de vender un servicio público como es la seguridad, pero que además es una contribución evidente no solo al conflicto, sino a las agresiones de derechos humanos contra la población civil, nosotros en verdad creemos que este tipo de prácticas en un escenario de paz, para construir una paz estable, duradera, pero además la idea de la paz territorial tiene que ser transformada. Dentro de nuestras grandes preocupaciones es que, primero, en este ámbito en el que estamos hoy en el país, hay muchos debates sobre lo que es la responsabilidad de las empresas en la violación de los derechos humanos. Esa es una discusión que está en todo el mundo, pero que también está en el país y está construyéndose con muchas debilidades dentro de los escenarios que lo deciden. Entonces, una de nuestras grandes preocupaciones o uno de nuestros grandes llamados es, de cara no solamente a resolver un problema, sino de cara a contribuir a soluciones estructurales a lo que nos viene pasando de tantas décadas, es necesario que nosotros podamos hacer un reconocimiento de que las agresiones a derechos donde participan las empresas sí son violaciones a derechos humanos, sí merecen un tratamiento de tipo, o una tipología de violación a derechos humanos. Segundo, que la sociedad civil necesita no solamente estar enterada, sino participar fuertemente en lo que está siendo el destino de la responsabilidad de estas empresas, pero además que existan en el país compromisos para asegurar que este tipo de agresiones no van a quedar en la impunidad, que son compromisos en donde van a verificarse vías para activar posibilidades jurídicas que contrarresten la responsabilidad de las empresas en las violaciones de derechos humanos. Nosotros hoy sabemos que por fuera del país se están generando muchas discusiones, si sobre un tratado vinculante o si con la implementación de unos principios voluntarios o rectores en materia de derechos humanos y negocios, cuando se implementen en el país ellos se van a hacer obligatorios. Y sabemos que independientemente del escenario, aquí hay un espíritu que no puede desconocerse de cara a reconocer más bien que las empresas no solamente han sido beneficiarios del conflicto armado, sino que han sido un actor que ha profundizado el conflicto y en últimas un actor del conflicto. Y que su contribución al conflicto también merece un análisis en este proceso de concertación y construcción de paz en el país. Dentro de lo que nosotros también creemos que ya es momento de destacar es que en Colombia se ha creado siempre una lógica de enemigo, ¿no? Una lógica de la Guerra Fría, somos el heredero perfecto de la lógica del enemigo interno y de cómo quien se opone a, o critica o quiere construir incluso desde la diversidad algún planteo que hace el gobierno nacional, pues en últimas terminamos siendo enemigos no solamente del gobierno y de su fuerza, sino enemigos de lo que el gobierno construye. Y que todos aquellos que hoy reivindican esto, tierra, vida, justicia social, y que hoy que lo confrontan incluso este modelo extractivo que pareciera ser hoy, según el gobierno nacional, el modelo que va a ser
sostenible y realizable la paz, entonces en últimas parecieran convertirse en enemigos de la paz y en enemigos del desarrollo. Y eso es altamente preocupante, eso es problemático en un país en el que en verdad queremos construir paz territorial. Entonces el primer gran mensaje que nosotros quisiéramos transmitir desde esta lógica de paz territorial es: quien busca la reconfiguración del modelo de desarrollo, quien busca alternativas para que este modelo no agudice las causas estructurales del conflicto y ahonde en la desigualdad, no es un enemigo de la paz. Es una voz que puede construir desde la diferencia un camino más justo para el país. Es una voz que puede ser consultada y merece ser consultada para construir caminos que en verdad signifiquen el reconocimiento de la gran diversidad que existe en Colombia. Segundo, que en este ejercicio no podemos invisibilizar a causa de la construcción de la paz lo que ha sido las víctimas del desarrollo y además el desplazamiento forzado por desarrollo. No podemos permitir que en la búsqueda de la paz se profundice este fenómeno desde la visión y la perspectiva económica que siempre ha tenido, pero que nunca antes ha querido ser reconocida. Y finalmente, yo creo que ahorita el desafío que nosotros tenemos con la incorporación y con el posacuerdo que podría llegar es hacer de cada uno de los puntos que ya han sido acordados, que ya han logrado un punto común entre los que participan en esta mesa, una herramienta para avanzar en la construcción de alternativas como las que necesita la paz territorial en Colombia. Y yo creo que dos de las grandes herramientas pueden ser el acuerdo sobre tierras y el acuerdo sobre participación política sin violencia. Yo creo que es la gran oportunidad para que nosotros podamos hacer énfasis no solamente en la necesidad de volcar la mirada sobre un grupo armado y legal, sino también sobre la contribución que ha hecho los grupos armados legales y los grupos económicos, y reestructurar no solamente la noción que inspira el ejercicio de la fuerza pública desde ese grupo, desde los actores armados legales, sino también sus competencias. Y si sus competencias o su vínculo con los proyectos extractivos y los proyectos económicos han consolidado o han contribuido negativamente en el conflicto frente a la población civil, esto tiene que ser transformado. Y creo que estamos abocados a construir una nueva noción de seguridad en el país, una seguridad que reivindique la civilidad, una seguridad que reivindique la garantía de derechos como noción misma de seguridad. Sé que mis colegas van a poner varias reflexiones en la mesa frente a lo que significa esto de las lógicas de los desafíos. Creo que lo que queremos proponer acá y lo que yo quiero proponer acá es: necesitamos seguir adelante con el proceso de paz, necesitamos seguir adelante con los acuerdos entre los actores armados, pero no podemos ignorar que estos acuerdos son solamente un paso, que lo que exige la paz de Colombia, o lo que nos va a tomar la construcción de una paz estable y duradera en el país, no solamente va a tomar muchos años construirlo, sino que va a tomar o va a requerir la transformación de muchas cosas que subyacen a lo armado en Colombia. Les agradezco la atención y les cedo la palabra ya al resto de mis colegas. Creo que preguntas al final. Al final.